Hola, un saludo para todos. Les habla el doctor Enel Céspedes, médico neurocirujano, y les doy la bienvenida al podcast informativo de ese mediquito para que te mantengas informado en el mundo de la medicina y así puedas cuidar mejor tu salud y la de tus familiares. Hoy es miércoles 17 de julio del 2024, el medio de la semana informativa y seguro que quieres enterarte de las noticias más importantes que recorren todo el mundo referentes a la salud. En México se han detectado casos de dos nuevas variantes de COVID-19, la KP2 y la KP3. Estas variantes que pertenecen a la familia Omicron han encendido las alarmas debido a su mayor capacidad de contagio. Hasta el momento se han identificado un caso en linaje KP3 y 8 personas de contagio en el KP2. Los síntomas de estas variantes son similares a los de la variante Omicron original. En el caso del linaje KP2, en el país se han identificado 8 casos. El primero fue una mujer de 52 años que provenía de Estados Unidos y llegó a la Ciudad de México con síntomas. El segundo caso corresponde a una mujer de 38 años, también estuvo en Estados Unidos y tras llegar a Ciudad de México presentó síntomas. El 11 de junio del 2024 se presentaron 4 casos, 3 mujeres, 2 de 32 años y la otra de 33 y un varón de 58 años. Todos con antecedentes de haber viajado igualmente a Estados Unidos y con el mismo cuadro de síntomas de malestar general al llegar a la Ciudad de México. Entre estos síntomas se encontraban secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, tos y dolores corporales e inclusive dificultad para respirar. En Estados Unidos, la variante KP3 se ha convertido en la dominante, incrementando en más de un 25% el número de casos y hospitalizaciones. La Secretaría de Salud informó que se retomará el uso de cubrebocas en hospitales y quienes presenten síntomas respiratorios deberán usar obligatoriamente el cubrebocas para evitar contagios y complicaciones, además de que deben de acudir para una toma epidemiológica. En el 2024 se han confirmado 375 defunciones por COVID-19 en la Ciudad de México. La distribución por sexo muestra un 59.3% a predominio de las mujeres. Los contagios de COVID-19 han aumentado un 25% en las últimas 3 semanas en todo el país. Hasta ahora se han reportado 98.370 casos sospechosos, de los cuales 8.075 para un 8,2% han sido confirmados. Hasta el momento, las autoridades valoran la posibilidad de que las guías de recomendaciones se aplique un esquema de 2 vacunas en lugar de una de refuerzo. Y en otro tema nos vamos a Colombia, pues la cobertura de vacunación contra el virus del papiloma humano VPH se ha ampliado para incluir a los niños entre 9 y 14 años. Anteriormente, esta vacuna solo se administraba a las niñas, pero ahora también se aplicará a los niños. El virus del papiloma humano es el causante del cáncer del cuello uterino y otras enfermedades, por lo que es importante proteger tanto a los hombres como a las mujeres con la vacuna. La prevención es fundamental para reducir la morbilidad y mortalidad asociada al virus del papiloma humano, pues el virus del papiloma humano es un grupo de virus que se transmite principalmente a través del contacto sexual. Algunos tipos de virus del papiloma humano pueden causar verrugas genitales, mientras que otros están relacionados con cáncer, especialmente el cáncer del cuello uterino, pero también otro tipo de cáncer como el de ano, vulva, vagina, pene y orofaringe. La vacuna protege contra los tipos de virus del papiloma humano más comunes y peligrosos. Al prevenir la infección por estos virus, se reduce significativamente el riesgo de desarrollar cáncer relacionado con el virus del papiloma humano. La vacuna se aplica en una serie de 2 o 3 dosis dependiendo de la edad en la que se inicie la vacunación. Es importante, eso sí, completar todas las dosis recomendadas para obtener la máxima protección. En resumen, la ampliación de la cobertura de la vacuna contra el virus del papiloma humano en Colombia es un paso importante para proteger a la población joven contra el cáncer y otras enfermedades relacionadas con este virus. La relación entre el cerebro y el intestino ha sido objeto de intensa investigación en los últimos años, subrayando su impacto en la salud mental y emocional de las personas. Un reciente estudio realizado por la Universidad de California en Los Ángeles destaca que las bacterias saludables en el intestino podrían ser claves para enfrentar el estrés y que la resiliencia está moderada por la actividad intestinal. El estudio de la referida universidad revela que los participantes con alta resiliencia presentan menor inflamación y una barrera intestinal más fuerte en comparación con aquellos menos resilientes, concluyendo los investigadores que una barrera intestinal fuerte es vital tanto para la absorción de nutrientes como para bloquear las toxinas.
Y es que la conexión entre el intestino y el cerebro se realiza a través del nervio vago, que es el más largo del cuerpo. El nervio vago es un componente clave en el eje intestino-cerebro y lo que ocurre en el cerebro puede influir entonces directamente en el intestino y viceversa. La interrupción de este eje ha sido asociado con trastornos como el estrés, la depresión y la ansiedad, así como el síndrome de intestino irritable. El impacto del estrés en el intestino se manifiesta con diversas maneras. Muchas personas experimentan primero efectos físicos del estrés en su intestino, mencionando síntomas comunes como malestar estomacal o mariposas en el estómago cuando están nerviosos. Afecta de esta manera nuestra percepción del mundo, nuestra regulación mental y habilidades cognitivas. Los síntomas de un intestino poco saludable incluyen entonces hinchazón, malestar digestivo, reflujo, estreñimiento y diarrea. Otro síntoma de desequilibrio digestivo es la intolerancia alimentaria, que puede ser desencadenada por el estrés y por la exposición del intestino a patógenos y bacterias. Cuando la membrana intestinal se ve comprometida, puede desencadenarse enfermedades autoinmunes, causando fatiga crónica y condiciones artríticas. Diversos factores pueden afectar la salud intestinal, incluyendo medicamentos como los conocidos antibióticos, que eliminan tanto las bacterias malas como las buenas. De hecho, recuerden que ayer en el podcast de este mediquito revelamos un nuevo medicamento antibiótico que era selectivo solamente para las bacterias malas para el organismo y protegía así la microbiota intestinal. Se lo dejo en una tarjeta para que lo puedan ver. El alcohol también podría contribuir negativamente a la permeabilidad intestinal. Hay evidencias crecientes que sugieren la conexión entre el intestino y el sueño a través del eje intestino-cerebro. Se dice que solo 2 noches de sueño limitado pueden afectar negativamente la microbiota intestinal. Mejorar la salud intestinal puede lograrse mediante una alimentación adecuada y la inclusión de alimentos ricos en prebióticos y probióticos. Nutricionistas recomiendan el consumo de alimentos como los cereales integrales, las legumbres y el ajo. Otros alimentos que se suman a la lista son las cebollas, los puerros, algunos tipos de hongos, los espárragos, las avenas, las manzanas y los plátanos. Los suplementos prebióticos como los quesos duros, el kéfir, el yogur natural, entre otros, también pueden ser beneficiosos, especialmente durante y después de periodos de enfermedad. Finalmente, mantenerse hidratado es crucial para prevenir el estreñimiento, que puede resultar en la absorción de toxinas y patógenos del cuerpo. La conexión intrínseca entre el intestino y el cerebro subraya una importancia de mantener una salud intestinal óptima para asegurar una buena salud mental y emocional. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos mañana en un nuevo episodio.